Buenos días a todos. Somos el grupo número 8. Los miembros son su servidora Olga María Borreón Choc, Vivian Valesca López Barrios, Edgar Adolfo Pérez Ortiz, Astrid Maribel Reynoso Cus, Rodrigo Alejandro Tepeu Santos, Jacqueline Melisa Santos García. Hoy hablaremos sobre el enfoque estructural funcionalista, el cual se basa en la idea de que un sistema político se constituye de varios componentes claves, incluyendo grupos de interés, partidos políticos y ramas de gobierno. Esperamos que nuestra presentación sea de su agrado. Enfoque estructural funcionalista. El enfoque estructural funcionalista es una teoría sociológica que se centra en la relación entre las diferentes partes de la sociedad y cómo estas partes contribuyen al funcionamiento y la estabilidad de la sociedad en su conjunto. Los defensores del enfoque estructural funcionalista creen que la sociedad está compuesta por diferentes instituciones, como la familia, el gobierno, la religión, la economía, etc., que están interconectadas y trabajan juntas para mantener el orden y la estabilidad social. Además, esta teoría sostiene que cada sociedad tiene sus propias normas y valores culturales que se transmiten de generación en generación y que son esenciales para el funcionamiento de la sociedad. El enfoque estructural funcionalista también ha sido criticado por algunos sociólogos, quienes argumentan que esta teoría no tiene en cuenta los conflictos y las tensiones que existen en la sociedad, así como la forma en que estas tensiones pueden contribuir al cambio social. Conceptos preferidos. Según la versión de Almond. Para Almond son 5 los conceptos fundamentales de su enfoque: sistema, estructura, función, proceso y políticas. Sistema es el concepto ecológico que implica una organización interactuando con su entorno, influyendo en él y siendo influida por él. Almond y otros definen sistema político como un conjunto de instituciones y agencias que se ocupan de formular e implementar las metas colectivas de la sociedad o de grupos dentro de la misma. Estructuras, entendidas como formas organizadas mediante las cuales la gente desarrolla sus actividades políticas o como conjunto de roles interrelacionados entre sí. Equivale con frecuencia a instituciones. Por ejemplo, los órganos legislativos, tribunales, partidos políticos y grupos de interés. Función. Almond y sus colegas la entienden como simplemente actividad. Proceso. Se puede entender como un conjunto de actividades sucesivas o simultáneas, pero complementarias, relativas al cumplimiento de una función o al logro de una meta. Política. Puede tomarse como el conjunto de sucesivas respuestas de las autoridades públicas frente a situaciones consideradas problemáticas. A fin de producir unas políticas públicas, el sistema político necesita que cada una de las diferentes estructuras que lo integran desarrollen adecuadamente determinadas funciones y participen en una serie de procesos que concluyen con el suministro a la sociedad de determinados servicios, bienes y normas, es decir, determinadas políticas. Otros conceptos centrales, según Almond y Powell, son varios tipos de funciones. Estos autores distinguen entre funciones sistemáticas, es decir, funciones que afectan el desempeño del sistema político como un todo, funciones sobre el proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas y funciones sobre el impacto de estas últimas en el entorno social. Y cada uno de estos tipos de funciones se encuentran subdividido en funciones más específicas. Funciones sistemáticas, divididas en socialización política, reclutamiento político y comunicación política. Funciones para el procesamiento de las políticas públicas, dividido en expresión de intereses, agregación de intereses, adopción de políticas e implementación y enjuiciamiento de políticas, en otras palabras, ejecución de políticas públicas y diversos procesos de evaluación de las mismas. Y funciones sobre la capacidad de las políticas públicas, es decir, desempeño de políticas públicas de cara al entorno que rodea al sistema político, divididas en función extractiva, función distributiva y función reguladora. Y cada uno de estos tipos de funciones se encuentran subdividido en funciones más específicas. Funciones sistemáticas,
dividido en socialización política, reclutamiento político y comunicación política. Funciones para el procesamiento de las políticas públicas, dividido en expresión de intereses, agregación de intereses, adopción de políticas e implementación y enjuiciamiento de políticas. En otras palabras, ejecución de políticas públicas y diversos procesos de evaluación de las mismas. Y funciones sobre la capacidad de las políticas públicas, que son desempeño de políticas públicas de cara al entorno que rodea al sistema político, dividido en función extractiva, función distributiva y función reguladora. Tipo de problema o interrogantes que suele tratar. Quienes aprecian este enfoque se formulan preguntas del siguiente estilo. ¿Cómo desarrolla cada sistema político las funciones sistemáticas? ¿Cómo cumple las de proceso de política pública? ¿A través de cuáles estructuras? ¿Cómo se relacionan unas estructuras políticas con otras? ¿Cómo interactúa el sistema político con su entorno? ¿Cómo se caracteriza la cultura política de un sistema político? ¿En cuál estadio de desarrollo se encuentra el sistema político? ¿Qué tan eficaz es el proceso de comunicación política? En presuposiciones generalmente implícitas, se asume que el elenco de funciones recién detallado captura las estructuras y funciones básicas de un sistema político, a fin de que éste pueda funcionar adecuadamente. Se supone que es posible identificar objetivamente unos niveles de funcionamiento adecuado al sistema político y de sus estructuras, así como un nivel funcional de desempeño de las políticas públicas. Se asume, además, junto con el enfoque sistémico, que es posible delimitar operativamente el sistema con respecto a su entorno. En la práctica, se presupone que al menos en las sociedades económicamente más avanzadas, el sistema político coincide con las interacciones que tienen lugar dentro del territorio de un Estado-nación. Pero en la medida que se multiplican los centros de decisión intergubernamentales, valga el caso de la Comunidad Europea, esto requiere un replanteamiento de las categorías almondianas. Finalmente, se asume interdependencia de las estructuras entre sí. Por otra parte, tenemos las reglas de inferencia. En esta podemos tomar en cuenta 3 puntos. El primero, postule, por ejemplo con la ayuda de Almond y Powell, una serie de funciones requeridas por todo sistema político para su adecuado funcionamiento. Segundo, busque precisar a través de cuáles estructuras, mediante cuáles procesos se desarrolla cada función y en dirección a cuáles políticas públicas. Y tercero, establecer qué también atienden sus estructuras la función que les corresponde y cuán aptos son los procesos para generar las políticas públicas del caso. Autores selectos que ilustran este enfoque. El texto de Almond y Powell del 2006 contiene una de las mejores colecciones de trabajos realizados a la luz del enfoque estructural funcionalista, de cuño almondiano. Ninguna otra versión de dicho enfoque ha sobresalido en igual forma. Hitos destacados en la historia de este enfoque. El principal hito yace en la publicación de la obra Comparative Politics, 1966-1972, de Almond y Powell. En este enfoque predomina un método interpretativo, se postulan unas funciones, se entra a buscar evidencias sobre cuáles estructuras pueden estar desarrollando esas funciones y se evalúa su desempeño. De manera ecléctica, los resultados de investigaciones empíricas de nivel micro relacionadas, por ejemplo, con procesos organizacionales, comportamiento político, procesos de formación de la opinión pública y otros numerosos temas, se incorporan a la interpretación. Fuentes de consulta sobre este enfoque. Los textos de Almond, o coordinados por él, describen en una forma didáctica los rasgos principales del enfoque estructural funcionalista, una temprana crítica al estructural funcionalismo emitida desde América Latina, se debe a Ockis y Oslak, 1970. Una observación importante para tomar en cuenta es la concepción inicial de Almond, que conviene y básicamente nos dice no identificar el método comparativo con el estructural funcionalista. Entonces, el enfoque
estructural funcionalista se enfoca en la estructura y las funciones de las instituciones sociales, como lo es la familia, la religión, el gobierno y, por supuesto, la economía. Normalmente, las instituciones sociales tienen una estructura que determina cómo funcionan y cómo interactúan junto con otras instituciones. Entonces, dicho enfoque sostiene que la sociedad es un sistema en equilibrio y que las instituciones sociales trabajan juntas para mantener ese equilibrio y cumplen una función importante al proporcionar estabilidad y un orden. De no ser así, estaríamos en serios problemas. Es por ello que se enfoca primordialmente en la estabilidad y la cohesión social, y a veces ignora las tensiones y pequeños conflictos que puedan llegar a existir en la sociedad. En general, el enfoque estructural funcionalista es importante, muy importante, para entender cómo las instituciones sociales funcionan y para mantener esa estabilidad y ese orden tan anhelado en la sociedad. Buenos días, licenciado y compañeros. El día de hoy a mi grupo nos toca presentar el tema el enfoque marxista y su desarrollo. Dejo a continuación el uso de la palabra a mis compañeros. El enfoque marxista atribuye una importancia crucial a las estructuras socioeconómicas, más exactamente a las fuerzas productivas y a las relaciones de producción. Además, el enfoque requiere una categoría aparte por la sólida coherencia interna que demuestra y por la fuerte incidencia que ha tenido en la ciencia política latinoamericana, particularmente entre las décadas de 1950 a 1980, uno de cuyos productos más conocidos es la llamada teoría de la dependencia. Los aportes más significativos del marxismo en relación con los fenómenos políticos convergen en torno a dos grandes temas: el papel conjunto del Estado y de la ideología en la pretendida dominación ejercida por la clase burguesa sobre la proletaria y la inevitabilidad de la lucha de clases. Sin embargo, la versión original de Marx y de Engels sobre estos focos de atención ha sido objeto de sustanciales propuestas revisionistas desde el mismo momento de su publicación. Esta diversidad de marxismos parece haberse incrementado a partir de la caída de la Unión Soviética y del simultáneo derrumbe de una de las versiones del marxismo más rígida, determinista y totalitaria, la del comunismo soviético. En la actualidad, muchos marxistas cuestionan o abiertamente rechazan el materialismo acogido por Marx como elemento central de su teoría o su filosofía dialéctica, pero todos continúan cuestionando con severidad los denominados capitalismo salvaje y neoliberalismo. Podrían considerarse los siguientes como elementos generales comunes a todos los marxismos ortodoxos. Los modos de producción fundamentan la vida social. A su vez, el desarrollo de las fuerzas de producción determina o condiciona las formas de propiedad y los términos de la producción. Las fuerzas de producción y las relaciones de producción constituyen una base o estructura económica fundamental para no pocos, la base fundamental de la sociedad. En la medida en que las fuerzas de producción se desarrollan, entran en conflicto con las relaciones de producción en cuyo medio surgieron. Para quienes toman el método dialéctico como guía, todo cambio surge por la interacción de elementos contradictorios. En la visión de Marx sobre la historia, se habla de 5 formaciones sociales sucesivas, es decir, 5 grandes conjuntos de base económica y superestructura, a saber, la prehistoria, la esclavitud, el feudalismo, capitalismo y comunismo. En la sociedad capitalista, las relaciones de producción se refieren a 2 hechos básicos: la propiedad privada y la contraposición entre los propietarios de los bienes productivos y quienes no lo son. Y en todas las sociedades clasistas, el Estado en un instrumento coercitivo al servicio de la o las clases dominantes.
Según Marx, los filósofos se han encargado de interpretar de diversas maneras el mundo, pero de lo que realmente se trata es de transformarlos. Él deduce que los seres humanos no sobrevivimos porque vayamos por la naturaleza buscando frutas, sino que vivimos en un sistema en el que tenemos que trabajar para tener un salario y con él cubrir nuestras necesidades básicas como alimentos, salud y vivienda. Así que el trabajo es algo fundamental para todos nosotros. A continuación veremos un ejemplo del enfoque y por qué Marx cree que el sistema capitalista no es justo. Imaginemos que un señor monta una fábrica de calzado en un lugar donde hay pobreza, porque aunque las condiciones de trabajo no son ideales, la mano de obra es barata. El señor es dueño de los medios de producción, así que él pone el material y las normas para llevar a cabo el trabajo. Supongamos que a cada empleado él le paga 95 quetzales al día y los materiales que cada empleado utiliza a lo largo del día equivalen a los 50 quetzales. En total, el salario más el gasto de los materiales con los que se fabrican los tenis equivale a 145 quetzales diarios. Ahora bien, con las zapatillas que el obrero hace al día, él obtiene 1000 quetzales diarios. El patrón le paga al obrero 145 quetzales al día y el obrero le está reportando 1000 quetzales diarios. El margen de beneficio es de 855 quetzales, es lo que llamamos plusvalía. La plusvalía es el capital producido por el trabajador menos el capital consumido. Aquí es donde encontramos opiniones enfrentadas, ya que los capitalistas están de acuerdo con este medio de producción, pero autores como Marx piensan que es completamente injusto que alguien se enriquezca aprovechándose del esfuerzo de los trabajadores. Este sistema, él decía, nos llevaría a un mundo con grandes desigualdades económicas. Cuando hablamos de conceptos preferidos, nos referimos a los conceptos que dentro de la teoría marxista se suelen tratar o se suele recurrir, como por ejemplo fuerzas de producción, relaciones de producción, superestructura, modo de producción, formación social, clases sociales, clase proletaria, clase burguesa, clase dominante o propietaria, lucha de clases y Estado, entre algunos otros conceptos. En este enfoque es frecuente la crítica al capitalismo y el llamado imperialismo. Los marxistas más antiguos recurren además a los conceptos de contradicción y antítesis. Cuando estudiamos el enfoque marxista nos damos cuenta que hay cierto tipo de problemas e interrogantes que se suelen tratar, tales como ¿cuál es el efecto político actual de la división internacional del trabajo? ¿Constituyen los conflictos internacionales actuales una expresión de la dominación por parte de un imperio global? ¿Con qué capacidad cuentan los movimientos sociales contemporáneos para enfrentar las propuestas del Estado neoliberal? ¿Qué peligro representan los procesos de integración regional para las particularidades contextuales de orden regional, étnico y cultural? ¿Cuáles son las alternativas al modelo neoliberal? ¿Qué consecuencias se derivan de la nueva arquitectura internacional para las clases asalariadas? Entre otros muchos problemas más que se suelen tratar. Presuposiciones. Cuando se definen las presuposiciones en el desarrollo de perspectivas que se toma para analizar algo, compuesto por un conjunto de preguntas consideradas como las más pertinentes. Las presuposiciones adoptan como punto de partida el análisis y reglas de procedimientos para llegar a conclusiones correctas sobre lo investigado y con ello tener una teoría y un modelo. En cuanto a las presuposiciones, cabe señalar que toda interpretación o intento de explicar la realidad generalmente se elabora de manera inconsciente, desde quienes nos formaron en los primeros años de vida o elaborados por nosotros mismos, como complejo de nuestras experiencias. Los tipos de presuposiciones se dividen de orden odontológico, orden epistemológico, orden axiológico y de orden metodológico. Las presuposiciones, generalmente implícitas, junto a las reglas de inferencia, las estrategias y técnicas de investigación, son asociadas con el enfoque y algunos ejemplos concretos de estudios realizados con el mismo que parten de una argumentación y se desarrollan las reglas de inferencia para llegar a conclusiones aceptables dentro de un enfoque. Así pues, siempre que se analiza un enfoque político, se mira a partir de preguntas, que con ello se determina un punto de partida para desarrollar un análisis. En cuanto a reglas de inferencia, por reglas de inferencia se alude al proceso de concluir algo, a partir de una proposición o de algunos datos anteriores. Se hablan de dos tipos de inferencia, la deductiva e inductiva.
La primera implica derivar mediante un razonamiento deductivo una conclusión de una proposición previa. La inferencia inductiva alude a una observación o datos, a partir de los cuales se concluye una proposición general inserta en aquellos. Por otro lado, cabe hablar de inferencia tanto descriptiva como causales. Las primeras se refiere a la posibilidad de concluir algo sobre la realidad no observada a partir de hechos. La psicología, por ejemplo, infiere numerosas características del mundo interior de los humanos, apoyándose en respuestas verbales dadas por los sujetos de observación en un lenguaje no verbal, así como cada medicina tiene sus propias reglas de inferencia, es decir, reglas para llegar a conclusiones acertadas dentro del respectivo enfoque. Para la medicina científica, el diagnóstico debe generalmente incluir pruebas químicas y conteos de microorganismos. De no hacerlo así, el diagnóstico es inaceptable. Asimismo, el trabajo con el enfoque exige familiarizarse con los conocimientos, tanto matemáticos que permitan modelar las situaciones de interdependencia en ecuaciones, de modo tal se logre construir modelos que describan las variables a partir de consideraciones no solamente económicas, sino que también políticas. Autores que emplean este enfoque son bien conocidos los autores clásicos, a saber Karl Heinrich Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilich Lenin, Leon Trotsky y Rosa de Luxemburgo, entre otros, pero cabe mencionar además algunos autores más contemporáneos. En relación con el papel del Estado en la sociedad, Antonio Gramsci, en sus Quaderni del Carcere, llama la atención sobre el mecanismo de la hegemonía cultural por medio del cual los valores predominantes entre la burguesía son asimilados como algo natural, de sentido común, por la clase proletaria a través de la educación, los intelectuales y los medios de comunicación masiva. A partir de un análisis de la extracción social de los sectores dirigentes del gobierno en 5 naciones industrializadas y de constar su compromiso personal con la libre empresa, Ralph Miliband en The State in Capitalist Society sostiene que la clase burguesa controla el Estado, más aún que este simplemente es un instrumento en las manos de dicha clase. Desde la teoría marxista, Nikos Voluntas en Pouvoir politique et classes sociales de l'État capitaliste argumenta la necesidad histórica de cierta autonomía del Estado frente a la misma clase burguesa, a fin de poder defender con más eficacia los intereses del capital. Por su parte, a partir de estudiar diversos procesos de decisión política y gubernamental, William Domhoff en The Powers, That Process of Ruling Class Domination in America, asegura haber demostrado que una hegemonía de clase gobernante tiene lugar en Estados Unidos. Partiendo de una redefinición del concepto marxista de la clase social, Teotonio dos Santos, en la crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de dependencia en América Latina, explica por qué la teoría del desarrollo de la CEPAL presumiblemente fracasó. La falla se encuentra en no haber detectado las múltiples formas de dependencia estructural, tanto interna como externa, que viven los países latinoamericanos. Hitos destacados en la historia de este enfoque. Aun cuando pocos la han leído, no hay duda que la Biblia del enfoque marxista se encuentra en Das Kapital, escrito por Marx. En realidad, pocos libros en la historia de la humanidad han ejercido una influencia tan profunda y tan extendida como este. Métodos de investigación asociados con este enfoque. El enfoque marxista exige principalmente un método interpretativo, es decir, a partir de los supuestos arriba mencionados y de otros aquí omitidos, se debe interpretar la historia y todo tipo de situaciones y de procesos a lo largo de la misma, así como la conducta y los discursos de cada quien. No existe preocupación alguna por verificar si los supuestos fundamentados son válidos o no. Fuentes de consulta sobre este enfoque. Introducciones básicas sobre el enfoque marxista para el análisis político se encuentran en Saussure, Taylor, Marsh y Callinicos. Por su parte, Elmont y discute la posición del enfoque marxista dentro del desarrollo de la ciencia política para una reconstrucción de la importancia actual del marxismo como programa investigativo y político. Sus principales aportes y sus temas sustantivos se recomienda revisar el texto editado por Gambler, Marsh y Tant, y los trabajos de Borón, González y Amadeo, y de McKellan. A modo de exposiciones más integrales, pero de fondo sobre el marxismo y con algún énfasis en planteamientos políticos marxistas, ofrecen tratados de primera categoría: Calvels, Mills, Lichtenstein, Avineri, Carver y
y Aesop con Malcolm Brown, entre otros. Una valiosa introducción al marxismo analítico es de la Gargarella. Otros textos centrales dentro de esta corriente son los de Cohen, Elster y Roemer, los cuales se constituyen en objeto de crítica por Roberts. Sobre las teorías marxistas del Estado, Finegold y Sockpol, Taylor y Ay presentan afortunadas introducciones, aparte de la propuesta de por Marsh y Engels. Teorías específicas sobre el Estado han sido propuestas, entre otros, por Kramnich, Miliband, Pauland, Sass y Aesop. Atrás mencionados sobre la teoría marxista y las relaciones internacionales. Ver Cohen con Jones, entre otros. Observaciones. Ventajas del enfoque marxista. El enfoque marxista es uno de los más cercanos a una teoría macro, es decir, una visión comprensiva de la totalidad de los fenómenos humanos, de su sentido profundo y de su historia. Además es a la vez un programa político y una convocatoria para respaldarlo. 1. Pues íntimamente a la teoría y la acción. También este enfoque obligó a los analistas políticos a prestar más atención a la incidencia de factores económicos en la política. Desventajas. Se trata de un enfoque dogmático y por ende anticientífico, porque rehúye la verificación empírica de sus postulados. Sus proposiciones básicas son tan generales y tan genéricas que muchas veces no resultan refutables como la fe religiosa, o es aceptada o es rechazada. El enfoque marxista tiende a descartar todo avance científico que no sea compatible con su visión. El fracaso del socialismo que reinó en la Unión Soviética y en China debilitó profundamente la credibilidad del enfoque marxista.